Jóvenes, hoy nos toca iniciar la guía 4. El tema de fondo, pues, es el conflicto armado interno. Eh, Ponemos atención, por favor. Entonces, jóvenes, iniciamos con eh, el tema, decíamos, el conflicto armado interno en Guatemala. Eh, para iniciar nuestro tema, pues, ¿por qué surgió? ¿Por qué se dio el conflicto armado interno en Guatemala? Que ustedes saben que fue una guerra interna que duró 36 años. Y eh, este suceso, esta época de nuestra historia, esta época que significó un estancamiento del desarrollo del país, surgió por las condiciones en que se encontraba el país luego del derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán. Eh, este fue el inicio, un movimiento que se dio después de haber perdido todos aquellos logros que se habían obtenido durante los 10 años de los gobiernos de la revolución, principalmente de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, pero fundamentalmente Jacobo Arbenz Guzmán. Para iniciar, pues, y continuar con nuestro tema, tenemos ¿qué fue el conflicto armado interno? ¿Cuál es la definición del conflicto armado interno? Entonces, podemos decir que el conflicto armado interno fue un movimiento armado que se dio en Guatemala, eh, que duró 36 años. Repito, fue un movimiento armado que se dio en Guatemala y que duró 36 años, pero el cual tenía como objetivo fundamental derrocar las dictaduras militares e instaurar un gobierno de izquierda. Recuerden que después del derrocamiento de los gobiernos de la revolución, especialmente Jacobo Arbenz, pues se continuó otra vez con los gobiernos militares y dictatoriales. Entonces, podemos definir así, el conflicto armado fue un movimiento armado que se dio en Guatemala y que duró 36 años, el cual tenía como objetivo fundamental derrocar esas dictaduras militares e instaurar gobiernos de izquierda. ¿Cuándo inició el conflicto armado interno? Pues el conflicto armado interno inició en 1960. Y eso sí que quede claro, por favor. Se inició en 1960. Se organizó un levantamiento entre los oficiales jóvenes del ejército para derrocar el gobierno de Miguel Idígoras Fuentes, gobierno totalitario e impopular. Entonces, ahí se inició. Cuando ese grupo de oficiales jóvenes del ejército se organizó para derrocar al gobierno de Miguel Idígoras Fuentes, que era un gobierno totalitario e impopular. El movimiento era encabezado por Marco Antonio John Sosa, Luis Trejo Esquivel y Luis Turcios Lima. Esos fueron los tres personajes que formaron este primer grupo guerrillero. El movimiento era encabezado por Marco Antonio John Sosa, Luis Trejo Esquivel y Luis Turcios Lima. Em, entonces, así inició el conflicto armado. Estos insurgentes lograron escapar. Este movimiento encabezado por estos tres, pues, fue desarticulado, pero estos tres integrantes lograron escapar y formaron el primer grupo guerrillero, llamado Fuerzas Armadas Rebeldes, que es FARC, y usted lo puede ver aquí entre estos eh, que tenemos aquí. A esta organización insurgente se unen estudiantes y activistas políticos, influidos más que todo y fundamentalmente por sus ideas socialistas. La guerrilla guatemalteca comienza su ofensiva en el área rural. En el área rural empieza sus primeros movimientos, pero en 1966 el ejército, asesorado y apoyado por Estados Unidos, desarticuló buena parte de la insurgencia y la guerra se trasladó a la ciudad del país, a la ciudad de nuestro país.
En 1968, como una muestra de venganza contra Estados Unidos, la guerrilla asesinó al embajador estadounidense. Eh, Él se llamaba John Gordon May, como una venganza contra el gobierno de Estados Unidos, que era el que eh, apoyaba al ejército. La guerrilla asesinó al embajador de Estados Unidos. En la década de 1970, el gobierno utilizó todos sus recursos en la lucha contra la insurgencia, pues contaba además con el apoyo económico y militar de los Estados Unidos. En la década de 1980 se llevaron a cabo las acciones más sangrientas del conflicto armado. En la década de 1980 fueron las guerras más sangrientas del conflicto, el periodo más duro del conflicto armado interno, como el incendio de la Embajada de España, donde se llevaba a cabo una protesta pacífica, muriendo varias personas, entre ellas familiares de Rigoberta Menchú. Ante esto, pues surgieron varios grupos guerrilleros, como la FARC, ORPA, el EEGP, el PGT, que luego, en el año de 1982, se reagruparon en un solo bloque con el nombre de URNG, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Pues ellos se dieron cuenta de que eh, aislados no tenían mucho éxito. Entonces decidieron unirse en un solo bloque que se llamó la URNG, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. En 1982, en nuestra historia, un golpe de Estado, en un golpe de Estado, el general Romeo Lucas le entrega el poder al general Efraín Ríos Montt, quien utiliza y aplica otras estrategias para atacar a la guerrilla que se encontraba refugiada en las montañas. Entonces, a través de un golpe de Estado, toma el poder Ríos Montt y este militar pues utiliza y aplica muchas estrategias para atacar a las guerrillas que se encontraban refugiados en las montañas. Se fundan, y esa es una de las estrategias que empleó el general Ríos Montt para atacar a las guerrillas. Se fundan las patrullas de autodefensa civil, que sus siglas son PAC. Las PAC, pues eran grupos de civiles que fueron armados y organizados por el ejército. Esto, pues, fue un error, ya que estas personas, con las armas en mano, también cometieron muchos abusos en contra de sus propios hermanos. Las PAC, con unas estrategias, patrullas de autodefensa civil. Otra estrategia que utilizó el gobierno del general Ríos Montt fue eh, el conocido como tierra arrasada, que consistió en reprimir severamente o eliminar físicamente a comunidades que suministraban apoyo a las guerrillas. Ante esta situación, los indígenas de las comunidades se vieron entre dos frentes. Ellos, si llegaba el ejército, pues los tenía que apoyar. Las guerrillas bajaban a los pueblos a pedir provisiones, alimento y especialmente agua. Eh, las comunidades pues les ayudaban. Entonces, esta estrategia de tierra arrasada fue eliminar a todas las comunidades indígenas. De esta manera, estas comunidades indígenas ya no apoyaban al ejército y se llamó tierra arrasada. Era eliminar físicamente a las comunidades, y estas comunidades en sí pues no era que apoyaran tanto a la guerrilla, simplemente se veían obligadas a brindar ese apoyo con algunas provisiones. Pero entonces Efraín Ríos Montt arrasó, y esto es lo que es conocido como el genocidio. Eh, y él decía que su estrategia consistía en quitarle el agua al pez. El pez era la guerrilla y el agua eran estas comunidades, pues, que
les brindaban alguna ayuda. Eh, las comunidades de población en resistencia es otra estrategia. Comunidades de población en resistencia son los asentamientos que formaron los desplazados, los cuales fueron verdaderas aldeas móviles. Ante estos ataques y ante este arraso que tenían las comunidades, pues estas comunidades se declararon como comunidades en población en resistencia, las CPR. Son asentamientos que formaron los desplazados, los cuales fueron verdaderas aldeas móviles. Es de la gente huyó hacia las montañas, ahí se reunía, ahí vivía, pero cuando eran atacadas por las guerrillas, se trasladaban hacia otro lugar y por eso se les llamaba aldeas móviles. En 1983, el general Óscar Mejía Víctores le da un golpe de estado al gobierno de Efraín Ríos Montt. Este gobierno de Mejía Víctores, permite la reducción de la redacción de la nueva constitución, convoca a elecciones en 1986, las cuales son ganadas por el abogado Marcos Vinicio Cerezo Arévalo, quien inicia los procesos de paz. O sea, después de esta lucha, el general Mejía Víctores convoca a elecciones son ganadas por el señor Vinicio Cerezo, presidente civil, ya no militar, y quien tiene a él, pues, el iniciar esos procesos de algunas consecuencias del conflicto armado interno. Eh, eh, este conflicto pues dejó algunas consecuencias hacia nuestro país, como ataques de los grupos guerrilleros provocaron daños a la infraestructura nacional, se causó muchos daños a la infraestructura nacional. El turismo se vio afectado. Las grandes empresas eh, obtuvieron, eh, eh, muchas grandes empresas se abstuvieron de invertir. Muchas grandes empresas nacionales, internacionales o extranjeras, pues se abstuvieron de invertir en el territorio de un país inseguro, nadie va a invertir. Muchas familias tuvieron que abandonar sus tierras y fue en grandes cantidades. Se reprimió el liderazgo social, se violaron los derechos humanos, se marginó a la mujer, se incrementó la discriminación, las poblaciones indígenas del altiplano fueron las más reprimidas, se intensificó la migración, como lo mencionábamos anteriormente, 1 millón de personas fueron desplazadas hacia otros territorios, especialmente hacia México. Más de 200,000 personas fueron asesinadas, para que usted escuche. Más de 200,000 personas fueron asesinadas. 50,000 personas fueron desaparecidas. Más de 400,000 personas fueron muertas, perdieron la vida. La población indígena fue la más reprimida durante esto. Los gobiernos militares de 1960 a 1986 desarrollaron una política insurgente, es decir, de ataque hacia estas guerrillas. Bueno, jóvenes, aquí termino el primer tema del conflicto armado interno.